Mis amigos y amigas, hemos tenido la oportunidad de platicar con algunas personas que se dedican a la labor del diseño de reseñas literarias y ellos, de una manera muy amable, nos han pasado sus sugerencias que a continuación se las voy a compartir. Las primeras sugerencias que nos llegan son las siguientes. Se sugiere, y es opcional, leer otras críticas o reseñas que se hayan hecho sobre esta obra en particular, sobre la obra en particular que se vaya a trabajar. Algunas otras obras, algunas otras reseñas. Si ustedes observan, es un poquito contrario a lo que se sugirió anteriormente, que no nos contaminemos con algunas opiniones. Sin embargo, esta sugerencia que nos hace una persona que se dedica a este trabajo, nos dice que muchas veces a él le ayuda para entender un poquito el punto de vista que tienen algunos lectores referente a una obra que él vaya a reseñar. ¿De acuerdo? Obviamente, él me dice que esto se puede hacer siempre y cuando se haya concluido la lectura. ¿A qué se refiere él? Que primero hay que desarrollar una lectura, hay que ejercer una lectura de la obra que se va a reseñar para posteriormente empezar a leer algunas reseñas que se hayan hecho sobre la misma obra que él haya leído. Para ahora sí, él empezar a trabajar en su propia reseña, entendiendo el efecto que ha causado la obra que él leyó en otros lectores que también hayan leído esta obra. Una sugerencia más se refiere a que es imprescindible intercalar información del contenido de la obra reseñada con observaciones, críticas y evaluativas, porque es muy probable que el lector de la reseña, pues a lo mejor previamente no conozca la información de la que se menciona en la obra. ¿Esto qué quiere decir? Que prácticamente la persona que está elaborando una reseña se está dejando tareas, se está dejando algunos pendientes para que él posteriormente pueda corroborar que la información que se está manejando en una obra puede ser la correcta. Hace un momento hablábamos de cierto perfil que debe de cumplir una obra, como por ejemplo el que la información sea adecuada, sea correcta, que esté muy bien sustentada. Esto obviamente exige que el autor de una reseña haga una investigación muy precisa para poder verificar que la información que se está presentando en la obra esté debidamente sustentada. La persona que se vaya a enfocar al diseño de una reseña, específicamente de una obra literaria, tiene que ser también muy observante del estilo propio que tiene el autor de la misma. Hay algunos autores que tienen el estilo muy orientado a generar algunas notas alternas, algunas notas de pie, algunos apuntes, algunas hipótesis, algunos análisis de sus propias ideas de manera paralela al cuerpo de la lectura que están generando ellos mismos. ¿Qué es lo que muchas veces el autor de una reseña tiene que desarrollar? Pues tiene que desarrollar un análisis crítico de esas mismas notas, ser observante, hacer ese análisis con un cotejo de la información, con sus propias hipótesis, para posteriormente ver si lo que el lector estaba visualizando va en paralelo con lo que el lector está comprendiendo, está entendiendo. Muchas veces, si se encuentra esa similitud, quiere decir que el trabajo del autor de la obra ha sido efectivo, y muchas veces esa misma información que le ofrece al lector para generar una nueva plataforma de conocimiento está correctamente sustentada. Sin embargo, tal vez el que está generando la reseña se pueda topar con que existe una brecha con la información paralela que está generando el autor de la obra, y a su vez esa brecha puede provocar que exista una separación muy clara de lo que el lector está entendiendo y lo que el propio autor de la obra quiere transmitir. Mis amigos, empezar a usar divisiones y subdivisiones de ideas, cotejar cada componente, ya sea del bosquejo contra la hipótesis, separando aquellos que sean relevantes y que apoyen la idea principal. Nos sugieren también que al comenzar a redactar la reseña, sigamos el bosquejo sin hacer cambios. Hagamos un bosquejo de lo que estamos entendiendo, hagamos una secuencia de ideas sin hacer cambios de lo que estemos entendiendo de la obra de una manera directa. Proveer atención y énfasis a la introducción del escrito. Esta debe incluir
la esencia de la hipótesis, una implicación de cómo se propone desarrollarla, el matiz del trabajo, el título del libro reseñado y el nombre del autor, sobre todo, con los mejores argumentos que emplearán para defender su hipótesis. Y también nos proponen intercalar los comentarios del contenido del libro con observaciones críticas del texto de la reseña. Si ustedes pueden observar estas sugerencias que nos hacen los expertos que se dedican a realizar reseñas, nos hablan de un perfil de organización muy preciso, muy disciplinado. Al momento de estar nosotros leyendo una obra, al momento de estar nosotros analizando una obra y obviamente llevando una secuencia de las ideas entendidas a través de un bosquejo que no obviamente vaya a ser contaminado con cambios críticos del propio autor de la reseña, obviamente esto nos va a exigir que al final la evaluación que nosotros estemos haciendo de ese trabajo nos lleve a lo que probablemente el lector va a encontrar en esa obra literaria. ¿Qué significa? Que esa labor disciplinada, ordenada, organizada, debe de llevarnos a tener una herramienta de análisis y crítica. Hay muchas sugerencias más que nos hacen los expertos en el diseño de reseña. Obviamente esta información la pueden encontrar ustedes en Blackboard en la presentación de reseña que se encuentra ubicada en la carpeta de material del primer parcial. Yo por último en estas sugerencias les puedo hacer hincapié sobre todo en la parte de la disciplina, en la parte del orden, en la parte del generar herramientas propias e individuales al momento de hacer una reseña. Estas herramientas, tratando de parafrasear todas las sugerencias, están referidas principalmente a cómo nosotros podemos acopiar y ordenar las ideas al momento de estar generando estos escritos. Algunos sugieren hablar hasta de espacios entre los renglones. Algunos sugieren en el hacer una lectura posterior, dejando pasar un día incluso para que tu estado de ánimo, tu situación del entorno no vaya a afectar e incluso puedas generar una opinión final de la lectura que estás haciendo del libro que ya reseñaste anteriormente. Yo les pudiera sugerir simplemente que sean cuidadosos del lenguaje que están manejando, que sean obviamente objetivos, que traten de ceñirse principalmente a los elementos que ya mencionamos, contenidos principalmente en la obra, y a los dos elementos extrínsecos que están obviamente externos a la obra. Ser muy objetivos y sobre todo ser muy cuidadosos del lenguaje al momento de redactar las conclusiones. Yo incluso en el aula les sugiero, cuando están haciendo las conclusiones de sus propios discursos, ser muy cuidadosos de que sus cierres no sean simplemente como decir, en fin, pues es todo y ya. Obviamente esto aplica también en la parte del diseño de una reseña. Nosotros no podemos terminar la valoración del trabajo de una persona con un simplemente y ya, y es todo. Tenemos que ser cuidadosos de honrar el esfuerzo que está haciendo una persona que está presentando un trabajo literario para un público específico. Tenemos que ser cuidadosos de la objetividad de lo que estamos diciendo y obviamente de buscar que nuestros cierres de la reseña dejen un mensaje, dejen una crítica constructiva y sobre todo en una valoración objetiva para que la persona que vaya a tomar la decisión de leer o no leer una obra, obviamente lo haga con plena confianza de que la persona que desarrolló la reseña tiene un conocimiento real y sobre todo un conocimiento justo.